Muy buenas tardes, realmente para mí muy satisfactorio estar aquí con ustedes y poder dialogar en esta tarde, tanto de manera presencial como a nivel virtual, en las distintas sedes que en este momento estamos entrelazadas, sobre un tema clave para pensar cómo cambiar y mejorar la docencia, el aprendizaje y la evaluación, que son las competencias. Yo particularmente enfatizo mucho en abordar esto desde temas concretos, la didáctica, el apoyo a estudiantes con dificultades, la evaluación, el diseño de instrumentos, porque creo que así focalizo un poco más en lo que es la esencia del trabajo por competencias. La conferencia que yo he planeado está en 6 puntos, que espero abordar de una manera sintética para darle más espacio a las preguntas y a la reflexión, que es algo muy formativo y que nos puede dar mayores elementos que una exposición de esta naturaleza. Vamos ahora a lo que ha sido el paradigma de las clases tradicionales. ¿Ustedes qué elementos consideran que caracterizan las clases tradicionales? Lo que más caracteriza a las clases tradicionales, ¿qué podríamos decir? El discurso. Bueno, una clase en el discurso en general. No estamos hablando de los grandes maestros, de aquellos que dejaron huella, ni de los maestros líderes, no. En general, recuerden, ya tenemos un énfasis en el discurso. ¿Qué más? Las conferencias magistrales. Mucho énfasis en conferencias magistrales. Memorización. Eso, énfasis en memorizar contenidos, énfasis en repetir, en el paradigma de que repitiendo los estudiantes aprenden más. La recepción por parte de los alumnos, la pasividad en él. Eso, el paradigma de que el estudiante debe estar ahí recepcionando para que luego saque todo eso. Lo que decía Paulo Freire de la educación bancaria, el alumno ahí recibiendo y acumulando para que en determinados momentos lo saque a flote y supuestamente lo aplique. Pues bien, también dentro de las clases tradicionales tenemos el énfasis en pruebas, en exámenes. El concepto de examen es típico de la educación tradicional, porque como se enfatiza en contenidos, entonces luego hay que aplicar pruebas para determinar cómo los estudiantes dominan esos contenidos. Entonces hay una relación directa entre la manera como son las estrategias y los procesos de evaluación. Me he encontrado cientos y cientos de docentes trabajando la memorización. Hoy día hicimos también un viaje por Europa y la misma situación. Por ejemplo, ir a Italia, un país con alto nivel de desarrollo económico, y encontrar ese énfasis marcado en la memorización de contenidos y luego en la aplicación de exámenes como factor clave de acreditación en la educación superior. En algunas universidades públicas en Italia de primer nivel. Y luego ven que no se están desarrollando aprendizajes para resolver situaciones y problemas de la vida. Y que incluso aquellos países que hoy día supuestamente son un modelo educativo mundial, cuando partimos de lo que es el concepto de educación integral,
que es la formación en el ser, el convivir, el hacer y el conocer, que tiene grandes falencias, como en el caso de Finlandia. Yo soy cuestionador de que tengamos como referentes países solamente por mediciones en pruebas estandarizadas a nivel internacional. Porque claro, cuando uno mira las pruebas internacionales, Finlandia está en el primer puesto o en el segundo. Pero vamos a ver qué pasa en Finlandia hoy día. Es uno de los países que tiene las tasas de suicidio más altas. Es uno de los países que más dificultades tiene para aceptar a las personas que son del ámbito rural allí mismo en Finlandia y del extranjero. Cuando estamos en el enfoque tradicional, todo lo que ustedes acaban de mencionar lo podemos resumir en tres grandes preocupaciones en la educación tradicional. Lo que nosotros casi todos los días nos encontramos en las aulas. Es lo más frecuente. ¿Con qué contenidos voy a enseñar? A ver, ¿qué contenidos voy a enseñar este semestre? Tengo matemáticas 1, ¿qué contenidos voy a enseñar? A ver, ¿será que sí entiendo bien los contenidos? ¿Cuáles son los libros para estos contenidos? ¿Cuáles van a ser las pruebas para evaluar estos contenidos? O si soy un poco más innovador, ¿cuál es el ensayo o el trabajo? ¿Pero para qué? Para abordar estos contenidos. La lógica de los contenidos como modelo mental fuertemente arraigado en la educación mundial. Luego, si tengo estos contenidos, ¿con qué actividades docentes voy a formar? Miren, actividades docentes. Ese paradigma también está muy arraigado, que nosotros generalmente, no digo obviamente por todos los docentes, sino en términos generales, en la mayoría de los casos, tendemos a pensar, yo como docente, ¿qué actividades voy a hacer en el semestre? Miren, yo como docente, cuando hoy día el reto es qué actividades necesitan hacer los estudiantes para aprender, para formarse de manera integral, considerando su ritmo de aprendizaje, sus necesidades. Y bueno, esto que muchas veces en ciertos ámbitos creemos que ya desapareció, la pregunta por ¿con qué pruebas voy a evaluar? Pero que uno cuando comienza a visitar las aulas es lo más común. El enfoque de competencias viene y nos dice, el mundo ya cambió y entonces se necesita que la educación cambie acorde con el contexto. Eso es lo que plantea. Porque lo anterior estuvo muy bien durante siglos, ya se quitó otra cosa. Porque si seguimos con esto, vamos a seguir educando para un mundo que no existe. Entonces, en competencias, así como en el enfoque tradicional, hay unas preguntas claves en el enfoque de competencias, hay otras preguntas claves. Veamos esas preguntas. La primera pregunta: ¿qué es necesario que aprendan mis estudiantes para que se formen de manera integral? Miren que se cambia de óptica. Ya no es ¿qué contenidos debo enseñar? No, es que los contenidos salen todas partes. O sea, ¿cuál es la preocupación por los contenidos si la información es lo que tenemos hoy día? Y bajo diferentes mecanismos, con mayor accesibilidad que en los siglos anteriores. Entonces, en competencia no nos preocupamos por los contenidos ni por la información. Porque yo creo que aquí todos tenemos celular.
Ahí ya tenemos un acceso básico a los contenidos. Entonces, los contenidos están más accesibles que nunca, aunque todavía falta. Y por eso es que cuando uno trabaja en competencias, no se dedica a predicar sobre los contenidos. Pero no quiere decir que no sean importantes. Por supuesto que son importantes. Son fundamentales, no puede haber competencias en contenidos. Pero los contenidos son un medio, no son el fin en sí mismos. Entonces hoy día el fin no es que el estudiante tenga mucha información de cuáles son los principios administrativos. No, el fin es que se apropie de esos principios administrativos y que los aplique. Lo primero que planteamos es las competencias de actuación son desempeño. O sea, de una vez se está diciendo que tener competencia es desarrollar y poner en acción los saberes, ponerlos en práctica. ¿En qué? En situaciones y problemas con sentido de los diferentes contextos en los cuales vivimos los seres humanos: el personal, el laboral, el social, el comunitario, el científico, el disciplinario, el ambiental, el deportivo, el recreativo, etc. Y entonces, tener competencias es tener actuaciones integrales que nos permitan identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con idoneidad, o en otras palabras, con calidad en lo que hacemos, o mejor, cumpliendo de determinados criterios, en un proceso de mejoramiento continuo y con ética, siguiendo los valores universales: el valor de la responsabilidad, el valor de la honorabilidad, el valor de la solidaridad, el valor de la justicia. Nosotros planteamos que el tema de la evaluación de competencias se reduce, primero, tener claridad de qué competencias hay que evaluar en cada asignatura o en cada programa. Y si ya el currículo es por competencia, no hay que estar redactando cada semestre las competencias. No, partimos desde las competencias que ya se acuerdan. Segundo, hay que tener en cuenta problemas del contexto para poder evaluar las competencias. Porque o si no, podemos caer de nuevo en evaluar contenidos, si no hay problemas del contexto. Tercero, hay que tener claridad de los desempeños o de los criterios concretos que vamos a evaluar en los estudiantes. Entonces, tengo la asignatura de historia, tengo esta competencia evaluada, tengo este problema de contexto en historia. Bueno, ¿con qué criterio voy a evaluar? ¿O qué desempeño voy a evaluar en los chicos? Y que esos criterios estén bien definidos. Y que no solamente sean criterios conceptuales como los que vimos en el enfoque tradicional, cuando había los objetivos cognitivos, no. Que los criterios te encuentren los diferentes saberes.